ser maestro? El espíritu de servicio. Así, ahí con eso lo paro. Usted nos comentó que a los 15 años inició su carrera como maestro. ¿Cómo se sintió? Definitivamente me sentí bien, a secas, con todo el nerviosismo, la inseguridad, el miedo que implica empezar en un mundo desconocido, donde la responsabilidad que te dan, a veces no sabes si vas a tener la capacidad para responder ante las expectativas de aquellas personas que te están entregando, para que tú les enseñes, o los orientes, o los encauces en los diferentes órdenes de la vida y educativa. ¿Fue difícil controlar un grupo de 54 alumnos que ahora no tendrían la edad requerida para entrar a la escuela primaria? Sí, definitivamente sí, porque en esos grupos nos encontrábamos con alumnos que en muchos de los casos tenían la misma edad o a veces más de la edad de nosotros, ya que yo empecé a trabajar cuando tenía 15 años. En ese tiempo, la edad que se pedía para el ingreso a la primaria no era como ahora de 6 años o 5 años. En aquel tiempo se recibía en todos los planteles educativos a todos y cada una de aquellas personas que venían a solicitar su ingreso a la primaria, ya que tenían un derecho a recibir la instrucción primaria o la educación primaria, porque es una educación obligatoria. Entonces, si esas personas venían y solicitaban su ingreso, nadie le podía negar ese derecho. Y lógicamente controlar un grupo, aparte de ser muy numeroso, porque 54 alumnos son un mundo de gente, nos encontramos en dos desventajas. Una, la edad que tenían, que muchas veces te causaba problemas por la forma de pensar de ellos. Dos, carecíamos de bancos en los salones, ya que ahorita, por ejemplo, pues tenemos sillas individuales donde se sienta cada quien para recibir las clases. En aquel tiempo no, había bancos duales, había mesitas, había sillas, había de todo, y muchas veces había alumnos que no alcanzaban en dónde sentarse y teníamos que tenerlos sentados en el piso o bien arriba del escritorio del profesor. Lógicamente eso traía como consecuencia que el trabajo fuera doblemente difícil. ¿Y de qué estados venían los alumnos a los cuales enseñaba? Los alumnos venían de diferentes estados de la República. Venían de San Luis Potosí, venían de Zacatecas, venían del norte de Veracruz, del sur de Tamaulipas, lo que conocemos como la Huasteca Potosina, algunos de Hidalgo, otros de Durango. De aquí mismo, del sur de Nuevo León, había gente que venía buscando mejorar su ingreso económico o encontrar una vida mejor, ya que en sus lugares de origen pues no había ningún aliciente para poder ellos mejorar económicamente. Entonces, lógicamente se venían a las grandes ciudades o a las ciudades que ellos consideraban que podían encontrar un mejor nivel de vida. Lógicamente, una de las cosas que impactaba mucho o que nos creaba una dificultad un poquito mayor era el idioma, las costumbres de ellos, porque ellos venían de etnias indígenas, que en muchos de los casos traían sus propias costumbres, sus propias ideas, y eso en la educación a veces como que no ayuda, sino que nos pone un grado de dificultad mayor para tratar de convencer a los muchachos e integrarlos a la sociedad donde se van a desenvolver. Si a eso le agregamos el sentimiento que traían los padres de que venían hasta cierto punto, en muchos de los casos, con frustraciones de
de no poder encontrar la respuesta a sus necesidades, pues eso agravaba el problema. Pero gracias a Dios, tratando de afinar o tratando de ayudar o de embonar a todos esos muchachos y de hacerles ver que ellos eran igual que cualquiera de los que estábamos aquí, nos ayudó a tratar de formar un buen núcleo escolar. ¿Nos puede explicar las causas por las cuales venían hasta acá para recibir su educación? Pues anteriormente ya se los dije, venían buscando una mejoría económica. Ese era el punto principal. O bien porque ya había dentro de la colonia en la que nosotros, en la que yo trabajé, que era la colonia Independencia, la mayor parte de la gente venía del estado de San Luis. Por eso es que el puente que cruza el río Santa Catarina se llama Puente de San Luisito, porque la colonia Independencia se le conocía como San Luisito, porque la mayor parte de la gente venía del estado de San Luis. Entonces, tenemos que ver que su intención, lógicamente, como la de todos nosotros, es tratar de mejorar desde el punto de vista económico y tratar de tener una mejor vida para nosotros mismos y para nuestra familia. ¿Y usted cuántos años dio clases de primaria? En la primaria que yo trabajé se llamaba, o se llama, Abelardo L. Rodríguez. Está en las calles 2 de Abril, Jalisco y Guanajuato, de la colonia Independencia. En esa escuela trabajé durante 10 años. Fui maestro de todos los grados escolares de primero a sexto. 10 años estuvimos ahí en la escuela primaria. ¿Y en la secundaria qué materias eran las que enseñaban? En el año de 1967, 68, empecé a impartir clases en la escuela secundaria General Vicente Guerrero en San Nicolás, en la colonia Chapultepec de San Nicolás de los Garza. Ahí estuve 3 años impartiendo las clases de matemáticas en primer grado. En el año 1969 me nombraron maestro de planta en la secundaria número 11, doctor Jaime Torres Godet, y en esa escuela estuve durante 20 años. Y ahí impartí las clases de matemáticas, de ciencias sociales, de tecnológicas, de deportes, en algunos casos de español, en otros algo de orientación vocacional. Fueron las materias que regularmente dentro del plan de estudios yo estuve impartiendo durante los años que estuve en la escuela secundaria de Torres Bodet. En total, ¿cuántos años trabajó en la secundaria? En total, en secundaria trabajé aproximadamente como cerca de 27 años en secundaria. Pero también tuve la oportunidad de trabajar en un CEBETIS federal y fui fundador de ese CEBETIS, el 101, que está en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. En ese CEBETIS de impartir las clases de técnica de estudio, lectura y redacción, economía, contabilidad 1, 2 y 3, también tuve oportunidad de ocupar algún puesto dentro del cuerpo administrativo del colegio como jefe de servicios docentes, y ahí me retiré en el año de 1998. ¿Cuáles son las diferencias entre la secundaria y primaria?
las diferencias entre primaria y secundaria son bastante marcadas. En la escuela primaria, el niño o el alumno todavía tiene una forma de pensar un poquito aniñada. Depende mucho del padre en los primeros 3 o 4 años. En los últimos 2 años ya empieza a despegarse un poquito del padre y empieza a tratar de llevar tiene otro tipo de forma de ver la vida y se empieza a sentir un poquito más independiente. En secundaria, desde que llega ya trae la tendencia a irse valiendo por sí mismo, piensan que ya son personas que están totalmente realizadas y no es así. Les falta todavía caminar un poquito para adquirir conocimientos, para adquirir experiencias, para adquirir hábitos y para ir pues orientándose lo que realmente es la vida. Pero eso se lleva un tiempo, es más. Podemos decir que aún saliendo de secundaria, en el mayor número de los casos los muchachos todavía no están ni con muchos preparados para empezar la vida. Pero sí es muy verdad, el muchacho a nivel de secundaria ya es más rebelde. Es más, se enfrenta más tanto a los padres, a los maestros, al que se le pone enfrente, el muchacho le enfrenta. Con o sin razón, pero él entra. O sea, no analiza si la situación es correcta. Él, de todas maneras, tiene su forma de pensar y por ahí se va. Se podría decir que sí, se liberó después de... Definitivamente sí es gratificante. Tuve la oportunidad durante el transcurso de mi vida de maestro de haber fundado 4 escuelas. Fundé la secundaria número 46, que está atrás del Cerro de la Campana. Fundé la secundaria 29, Carmen Torres Huerta, en el turno de Espartino. Fundé, como anteriormente les dije, el CX 101, que está en Ciudad Guadalupe. Y tuve la oportunidad de fundar 2 escuelas más, la secundaria 60 de Monterrey y la 63 de Monterrey, que está en Lomas de Zamora. Me es gratificante, yo diría que en grado sumo, porque eso le da a uno la oportunidad de servir a nuestros semejantes y tratar de aportar con lo poquito o mucho que uno sepa en beneficio de los alumnos que tenemos. Tratamos de orientarlos, aunque a veces no nos entiendan, pero la intención es tratar de apoyarlos, orientarlos y llevarlos por el mejor camino posible. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana sean personas de bien y que puedan ellos desarrollar su vida, ser personas buenas, responsables, honradas, cabales, de todo lo que queremos. Aunque por desgracia, como en todas partes, en una caja hay de todo, buenos, malos, regulares, como en todos los niveles. Habemos hijos buenos, habemos hijos malos, habemos hijos malos. Pero de ser gratificante es bastante gratificante, y de ser posible, si volviera a vivir, volvería a ser maestro.